primer término a Jacqueline Ávila, quien es trabajadora social egresada de la UTEC, una escuela incorporada a la Universidad de Guadalajara, la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Y tenemos también la intervención de Juan Alfonso Cruz, que es sociólogo de aquí de nuestra benemérita Universidad de Guadalajara. Después seguirá tres compañeras, que es Iván Merino, que es trabajador social en la UNAM y está estudiando la maestría también en esa institución. También está Angélica Alelí, quien es egresada de Trabajo Social de la UDG y también de la maestría en Gestión y Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara y que pues, es colega, ahorita vemos de qué generación es. Y Aide Hernández, quien es trabajadora social de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Entonces, pues va a estar interesante. El chiste aquí, en pocas palabras, es debatir. No nomás es exponer y decir, estoy de acuerdo contigo, o no estoy de acuerdo, pero respeto lo que dices. No. Ese discursito no llega a nada, ni a mejorar, ni a desarrollar las mismas ciencias. ¿Sí? Hay que entrar al debate, a la discusión. No estoy de acuerdo por esto, y sosténmelo, ¿no? Esa es la idea. Pues bien, ahorita lo dejamos el micrófono a Jacqueline primero. Gracias por la presentación y por el espacio que nos abre el Café Sociológico para debatir nuestro tema central, que son las limitantes y en contraste también las propuestas que tienen estas dos disciplinas de las ciencias sociales, el trabajo social y la sociología. Englobamos 4 principales limitantes enfocadas al trabajo social. Tenemos falta de empleo, pero empleo remunerado, que sea bien pagado. 2, tenemos la evolución de la asistencia social a la cientificidad. 3, tenemos puestos a nivel coordinación o dirección en trabajo social, que los ocupa gente que no cumple el perfil, por lo tanto los recursos que van destinados pues no son los idóneos. Y por último tenemos la creación de conocimientos teóricos propios del trabajo social, porque si bien trabajo social es proveniente de ciencias sociales, tiende a ser híbrido y tiende a ser ecléctico en sus teorías, en sus modelos y en sus métodos. Entonces necesitamos que el trabajador social cree su propia teoría y no esté tomando de la psicología o no esté tomando de la sociología. Queremos que cree él sus propios conocimientos. En la limitante 1 tenemos que los empleos para la categoría de licenciados en trabajo social tienen un sueldo bajo de 4,000 a 6,000 pesos y no suelen ser contratados por las empresas directamente. Nos enfrentamos en esta época en el outsourcing. Ya todas las empresas tienen estas agencias de contrataciones. ¿Para qué? Para que no generes antigüedad y para que no pertenezcas directamente a la empresa. Así si se llegan a salir los empleados, pues te liquidan con 1,000 pesos o con 2,000 pesos, cuando en realidad si tuviste una larga antigüedad, pues no te den ellos el dinero correspondiente. Entonces esto es lo que nos enfrentamos las nuevas generaciones de trabajo social, a sueldos bajísimos, donde te pagan 4,000 pesos y a lo mucho 6,000 mensuales, donde prácticamente al trabajador social se le ponen a hacer diversas funciones, se le ponen a hacer desde administrativo hasta las propias funciones del trabajador social, y pues obviamente con un sueldo así no te dan como el impulso de estar más en esa institución. Entonces esa es la primera limitante con la que nos encontramos, los sueldos bajos y los outsourcing, estas empresas que ya están protegiendo a la empresa oficial para que no genere esa antigüedad. Tenemos en el 2, uno que es muy importante, es la evolución del asistencialismo que se generó en trabajo social
en la época de la caridad, de la beneficencia y de la filantropía, a ser ya una disciplina científica. Nuestra disciplina tiene su génesis en la caridad y el asistencialismo. Sin embargo, con el movimiento de la reconceptualización en el trabajo social, se generó un trabajo social metódico, y actualmente el trabajo social contemporáneo pretende la evolución teórica metodológica. Entonces, cuando se viene el movimiento de reconceptualización en el trabajo social, se generan todas estas teorías, modelos de intervención en trabajo social y métodos que ya la posicionan al trabajo social como una disciplina de las ciencias sociales científica. Ya no son asistentes de otras disciplinas, o ya no son vistos como técnicos, sino que ya se les da este estatus un poco más alto, con la implementación de los métodos, de los modelos y de las teorías, que principalmente son tomados desde la sociología o modelos desde la psicología, y es lo que se pretende, que el trabajo social ya no esté tomándole su teoría o sus métodos a las otras disciplinas y generen los propios. En la tercera limitante del trabajo social tenemos que los puestos a nivel coordinación o dirección están ocupados por personas que no cumplen este perfil. En ocasiones, las coordinaciones de secretarías como la SEDIS, Secretaría de Desarrollo e Integración Social, o la CEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social, a nivel macro, no están dirigidas por un trabajador social. En la mayoría de los casos no están dirigidas estas instituciones por un trabajador social. ¿Quién las dirige? En el caso de los DIF, la esposa del presidente, ¿no? Cuando ni siquiera tiene, no sé, a veces ni una licenciatura en nada. Entonces desde ahí vemos cómo ya las instituciones pues no pueden ir por un buen camino. A nivel micro, algunas escuelas que imparten la licenciatura en trabajo social no están dirigidas por un trabajador social. Entonces, este es otro problema a nivel académico que nos encontramos, que no tener un director que sea trabajador social, desde ahí ya van a devenir muchísimos problemas, desde la formación hasta para impulsar proyectos o que te tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque si el director de la carrera de trabajo social es abogado o es psicólogo, pero no es trabajador social, entonces difícilmente va a compartir tu formación, va a compartir tus ideas, y pues obviamente tenemos aquí otro inconveniente. A veces los alumnos no son escuchados por esta limitante que ocurre en muchas escuelas. Tenemos otra limitante, la creación de conocimientos teóricos propios del trabajo social. Trabajo social es una disciplina híbrida compuesta por diversos conocimientos de las ciencias sociales, como es el derecho, la sociología, la psicología, etc. Sin embargo, esta eclecticidad no tiene que ser un impedimento para no crear nuestra propia teoría, nuestras propias técnicas o modelos de intervención. Entonces, esto es lo que se pretende, que el trabajador social esté creando ya su propia teoría y no esté tomando de las otras disciplinas, sino que si ya es experto, sistematice su experiencia, sistematice sus conocimientos, y otros trabajadores sociales puedan tomar teoría de los mismos trabajadores sociales, no tomar teoría de sociólogos o de psicólogos, que no está mal, pero lo propio sería que generáramos nosotros nuestra propia teoría. En referente a las propuestas, contrastando ya las limitaciones, vamos a la parte 2 de las propuestas. Para combatir la falta de empleo remunerado en esta vertiente, existe una paradoja, ya que a más preparación profesional son menos las oportunidades de encontrar un empleo, ya que se está sobrecalificado. Entonces esto lo mencionaba mi compañero Juan, sociólogo, en una presentación que tuvimos, que a mayor preparación académica son pocos los espacios que vas a encontrar en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque México quiere mano obrera y mano barata, no quiere gente pensante. Esa es la realidad de México, siendo un país tercermundista, donde
no quiere generar el impulso académico, la generación del conocimiento científico, sino quiere generar este modelo de dependencia y de mano obrera y barata. Tenemos en la propuesta 2, evolucionar del asistencialismo, evolucionar de un trabajo social empírico meramente a un trabajo social científico que escriba y genere conocimientos propios de la disciplina. Entonces tenemos que empezar a salirnos del cliché del trabajador social que solo es operativo, que solo sella pases en el IMSS, que solo da descuentos, que solo da despensas, para ver al trabajador social como un científico social, porque eso es lo que en realidad es. Entonces, generando esta teoría, es como se va a ir rompiendo el viejo paradigma del trabajador social. En la 3 tenemos lo que nos resta hacer es pelear por los espacios laborales que son nuestros, mediante la legislación donde establezcan estatutos específicos para ocupar un cargo. Entonces, en esta vertiente de los espacios laborales, habría que legislar obviamente para que pongan ciertos candados y no cualquier persona lo dejen ingresar a un puesto de dirección o de coordinación que es tan importante, para que no se desvíen los recursos o para que esos programas no vayan mal encaminados. Entonces, defender que sea mínimo un profesional de las ciencias sociales, ya sea trabajador social, sociólogo, psicólogo, que son los que están más cerca de las problemáticas sociales, y que ellos estén ocupando estos puestos, porque a veces tenemos ingenieros, a veces tenemos a personas que tienen la prepa. Entonces, pues, de ahí se vea hacia dónde va encaminada nuestra política social y por ende nuestra política pública. En la propuesta 4 tenemos la creación de teoría en trabajo social. En acciones concretas, nuestro colectivo, específicamente en el ámbito académico, tenemos una revista de trabajo social en la cual pueden participar alumnos, egresados y profesionistas. Nosotros estamos impulsando esta parte de la creación de teoría y creación de conocimientos científicos, y no lo limitamos al campo de los grandes doctores o los grandes maestros o las personas que tienen un currículum súper extenso, sino que lo enfocamos al ámbito de la pluralidad, donde pueden escribir desde estudiantes a egresados y obviamente ya profesionistas. ¿Por qué? Porque es diferente el conocimiento que va a aportar cada uno, y como es diferente, nos va a permitir tener una visión integral, porque vamos a verla desde los 3 niveles, y esto obviamente le va a generar al alumno o al egresado este hábito de ya estar creando conocimiento, de ya estar leyendo y de ya estar aportando a la disciplina aunque sea estudiante, de no esperarse a tener una trayectoria de 30 años para empezar a publicar. Eso es lo que se pretende con nosotros, nuestro colectivo de trabajo social, empezar a impulsar la teoría de los trabajadores sociales en la época actual. Y bueno, ya unas consideraciones finales. Al trabajo social le corresponde atender el aspecto social. El aspecto social de cada una de las dimensiones de la realidad nacional. La investigación constante de esta realidad, la identificación de problemas, el planteamiento de alternativas para su atención y lo mismo que su ejecución, hacen a esta profesión como una de las profesiones que concentran los conocimientos actualizados y pertinentes sobre la actualización social de los problemas y de las carencias de México. Entonces, situamos al trabajo social como una profesión estratégica que está con los problemas cerca de la gente, pero no solo que está escuchando los problemas, sino que también tiene las alternativas, generando a un ciudadano autogestivo, porque tampoco hay que crear una lógica de la dependencia ciudadano-trabajador social.
Entonces lo que se pretende que generar una ciudadanía autogestiva con este nuevo modelo del trabajo social creador de conocimientos. Entonces ya sería todo por mi parte. Bien, pues escuchamos a Jacqueline con su postura respecto al trabajo social, sobre todo resaltando lo de crear su propia teoría. Y en los jóvenes pues está esa gran tarea que coincido. Y bueno, vamos a ver y escuchar a Juan Alfonso Cruz, el colega sociólogo, a ver si puedo encontrar yo los límites entre trabajo social y sociología. Maestro Loza, muchas gracias. Buenas tardes por venir a todos. Yo voy a hablar de las limitaciones y propuestas que hay en la sociología, pues aquí en México y a nivel, digamos que como la sociología no se enfoca en un problema social en específico, sino en muchos, es básicamente mundial. Y bueno, ya la licenciada Jacqueline comentaba sobre las limitaciones que el trabajo social tiene. La sociología también tiene muchas limitaciones debido al cúmulo de condiciones estructurales que existen en cada sociedad. En el caso de México, pues obviamente encontramos cuestiones políticas, ideológicas, económicas, sociales, ambientales e incluso de corte ético. Todas estas condiciones estructurales limitan e incluso posibilitan el desarrollo de cualquier disciplina, máxime si hablamos de las ciencias sociales. Pero, ¿y la sociología? Entonces, bueno, sobre la sociología, a nivel mundial hay dos visiones muy generales, obviamente con sus matices, pero si nos vamos a los polos, están una visión de la sociología en la que, por ejemplo, autores como Irving Horowitz, cuando hace como un balance de la sociología a nivel mundial, menciona que esta se encuentra en decadencia. Esa sería como la primera visión. Esta primera visión de decadencia plantea que la sociología va perdiendo terreno en el ámbito de las ciencias sociales. Varios departamentos de sociología a nivel mundial van cerrando y por ende la tasa de egresados y titulados va disminuyendo. Sin embargo, hay otras posturas, que sería lo contrario, pero de un modo algo conservador. Yo le llamé pronóstico reservado, y hay autores como Alonso Tobón, que es un académico de la Universidad de Antioquia. Él menciona que si bien la sociología no tiene el auge como otras carreras como derecho, economía, arquitectura, etcétera, etcétera, se ha mantenido una tasa regular en cuanto a egresados, en cuanto a departamentos, pero le ve cierto optimismo en ese sentido porque no ha disminuido, sino que se ha mantenido e incluso con ligeros crecimientos. Entonces, con base en estas dos visiones y con base en las condiciones estructurales que obviamente tienen que ver con las decisiones políticas, con los perfiles laborales, incluso hasta en el plano educativo con los planes de estudio, porque en sociología el plan de estudio no está diseñado nada más para generar conocimientos, sino que deriva en diversos intereses políticos y económicos. Entonces, con base en ello, se puede problematizar sobre un montón de limitaciones. Sin embargo, yo le quiero hacer en 4 aspectos. El primero tiene que ver con un aspecto, como el que mencionaba Jacqueline, teórico-empírico, por decirlo así. En este aspecto, las categorías que existen para analizar las problemáticas sociales, muchas de ellas, francamente, se han visto rebasadas. ¿Por qué? Porque si bien mucha teoría que provienen de los clásicos, como Karl Marx, Emil Durkheim o Max Weber, son esenciales para nuestro desarrollo en sociología particularmente, queremos explicar con categorías de hace 100 años lo que pasa ahorita. Y esas categorías se crearon en sociedades industriales. Entonces, en esas, la mayoría buscaban el patrón del orden social, de la integración y esas cuestiones. Hoy vemos esas cuestiones, pero de un modo más complejo. Ya no solo es tratar de buscar un orden, tratar de buscar un deber ser, sino de intentar ir más allá y ver la complejidad que hay detrás de todos los fenómenos sociales. Y bueno, el otro reto que es en esa línea de lo teórico empírico es de que la sociología por sí misma
no puede explicar un problema social. ¿A qué me refiero con esto? La sociología posee un corpus teórico muy amplio, sin embargo ese corpus teórico no es la sociología y las demás ciencias, sino que la sociología, retomando conceptos filosóficos, retomando conceptos psicológicos, retomando conceptos pedagógicos, se apropia de ellos y genera conocimiento. Incluso de sistematizaciones de trabajo social se ha apropiado y ha creado nuevas formas para conocer y para aplicar conocimientos que expliquen la realidad social. Entonces, la sociología en ese sentido, como decía Jacqueline Ávila, en el trabajo social, la sociología es ecléctica y básicamente las categorías que se emplean para esa ciencia social son diversas, por lo que a veces incluso como alumnos o incluso como profesores nos confundimos. ¿Dónde está lo independiente de la sociología? La independencia de la sociología no radica tanto en que genere conocimientos aislados, sino que comparte esas posturas de otras disciplinas y con base en ello las problematiza y las discute y propone nuevas formas de incidir sobre la realidad social. Y bueno, esa sería la primera limitación que yo le veo a la sociología, que a veces se queda amarrada o atada a ciertos conceptos o paradigmas teóricos. Y bueno, ya el segundo aspecto tiene que ver con una cuestión de la academia. Esta cuestión de la academia lo dividí en dos partes. Una cuestión que es meramente pedagógica y otra parte que es, digamos, de los mismos departamentos, cuestiones como administrativas, universitarias, algo así. Entonces, en la parte pedagógica, que es, obviamente yo como egresado, es lo que más he visto, hay buenos profesores en sociología en cuanto a investigación, pero tanto los alumnos como los profesores, las clases se vuelven incluso hasta tediosas, o incluso hay un alto nivel de deserción por una cuestión fundamental. Se antepone la cuestión cognitiva y de contenidos temáticos a la cuestión motivacional. Si en la cuestión un alumno o incluso los profesores, para enseñar o para aprender, no tomamos en cuenta el factor emocional, eso básicamente te va a hacer que te cueste más trabajo asimilar los contenidos. ¿Por qué? Porque en sociología se ocupa de esta cuestión de la creatividad para poder apropiarse conceptos y buscar explicar la realidad social. Entonces, ahí yo le veo una limitación a la sociología, porque en muchas partes, sin experiencia, me ha tocado que las cuestiones pedagógicas dejan mucho que desear. Y bueno, ya con lo de la cuestión de la academia, tiene que ver primero con el plan de estudio que se diseña. Muchas veces el plan de estudio lo que se hace es que, bueno, hace un tiempo, no recuerdo exactamente en sociología aquí en la UDG, se intentó recortar el número de materias y por ende el número de créditos para que los estudiantes pudieran salir más rápido. Entonces, al hacer eso te estás cercenando a los mismos estudiantes, a los futuros sociólogos, de cuestiones tan importantes como son la metodología, como es la estadística y como son otras disciplinas que aportan al conocimiento sociológico. Entonces, el plan de estudios muchas veces deja cabos sueltos y ya después depende de la capacidad autodidacta de cada quien para poderlos rellenar. Sin embargo, eso implica que hay una enorme desorientación, una enorme apatía en ese sentido. Y otra cuestión de la academia, que es una limitación de la sociología y es preocupante, es cuando se dan los casos de plagio. En los casos de plagio, por ejemplo, no nada más los comete un estudiante cuando baja información de Wikipedia y la hace como suyo, sino que también hay profesionistas, doctores, y no solo de la sociología, pero pues obviamente yo estoy hablando de ahí. Entonces, hay profesores que plagian trabajos y eso es muy preocupante, porque ¿qué imagen le dejas ver al estudiante? ¿Qué imagen le dejas ver al egresado? ¿Qué imagen transmites a tu misma comunidad científica? Entonces, ahí hay otra limitación que yo le veo. Bueno, la tercera limitación, al menos en sociología, he visto que hace falta en muchos aspectos una falta de unión entre nuestros mismos colegas. Destacamos en el ámbito sociológico, pero desde una perspectiva individual, es decir, hay profesores que son rectores, hay sociólogos que son políticos, sin embargo,
no forman como un colegio de profesionistas como los que sí tienen los arquitectos, los de derecho, los de economía y otras disciplinas, incluso de las ciencias de la salud. Esos cuerpos, por decirlo de algún modo, de colegios, esos colegios se apoyan entre sí, generan procesos autogestivos en donde se le echa la mano, e incluso en sociología me ha tocado ver que cuando se intentan esos esfuerzos autogestivos, por intereses políticos, económicos y de otros aspectos, van y atacan esos procesos autogestivos, no los dejan crecer tan fácil. Sí crecen, pero crecen al margen, al margen de críticas, al margen de ataques, que en lugar de buscar una unificación de la profesión, lo que hacen es dividirla. Entonces, ahí yo veo otra limitación importante de la sociología. Y bueno, la cuarta limitación, con la que incluso Jacqueline empezó hablando en trabajo social, es la vinculación entre la profesión con los empleos. En sociología, por ejemplo, se apuesta más, desde el mismo departamento, se apuesta más por la docencia y la investigación, y precisamente la investigación. Eso es muy bueno porque fomenta conocimientos, fomenta saberes que requieren impulsar los desarrollos teóricos metodológicos de la disciplina. Sin embargo, el campo de un sociólogo es más amplio. El campo de un sociólogo implica, y aquí es donde a veces las líneas entre trabajo social y sociología, psicología, sí, resultan algo difusas, porque por ejemplo, un sociólogo puede participar en proyectos de intervención comunitaria. Entonces, al participar ahí, no solo te encuentras sociólogos, te encuentras trabajadores sociales, te encuentras psicólogos, te encuentras pedagogos. Entonces, te das cuenta que el campo de sociólogo, laboralmente hablando, comparte muchas cuestiones con otras disciplinas. Sin embargo, en sociología se apuesta mucho a la investigación y parece pareciera que el único camino que existe es ese, y no se ven otras posibilidades que incluso, llevadas de la mano con la investigación, potenciarían el desarrollo de la sociología como una disciplina social, y obviamente socialmente útil. Y bueno, ya con esta última parte, los egresados, por ejemplo, de sociología, de por sí cuando entran a la licenciatura hay